Hola, te doy la bienvenida a esta lección del curso de Mautic de Web Empresa. En esta lección abordamos los campos personalizados para contactos en Mautic que te ayudarán a mejorar la captación de datos de leads. El acceso a los campos personalizados puedes realizarlo a través del icono de rueda dentada o engranaje de la parte superior derecha, aquí al final donde dice campos personalizados. También puedes acceder a este menú con el atajo de teclado Shift flecha derecha. Vamos a campos personalizados y aquí puedes ver los campos personalizados que Mautic incorpora por defecto. En este caso tenemos dos páginas y vemos todos los campos. Evidentemente las páginas van a ir en función de la cantidad de ítems que hayas indicado que quieres ver por pantalla. Estos campos personalizados, aunque te aparecen en inglés por defecto, las etiquetas, tú puedes renombrar las etiquetas sin ningún problema, pero no puedes modificar el alias, porque el alias es el valor que está Mautic utilizando para identificar estos campos en la base de datos y evidentemente en las pantallas donde se pinten o se muestre información de estos campos. Si por ejemplo quieres cambiar el first name, que es el primer nombre para los contactos, podrías cambiar aquí por nombre. No puedes cambiar ni el objeto, ni el tipo de dato, ni el alias. El grupo al que pertenece este campo tampoco, y el valor por defecto solo se aplica a contactos nuevos. El orden de este campo es el propio y los datos que afectan a la visibilidad del campo y uso. Publicado sí, visible en los formularios, disponible para segmentos, si es identificador único, en este caso no, si es obligatorio o no, visible en formularios cortos y si es públicamente actualizable. Aplicamos los cambios y cerramos. Ya tenemos el campo renombrado, pero esto no va a afectar a cómo se ven los datos del contacto, porque aquí donde dice nombre sería el nombre completo del nombre del first name y del last name en inglés, o sea, del nombre y del apellido. Si accedemos a uno de los contactos, vemos los datos aquí en detalle y podemos ver que antes era aquí first name y después last name, nombre y apellidos, ahora aparece nombre y last name. Podríamos traducir, aunque esto es información interna que no se va a pintar en ningún apartado externo accesible al contacto. Con lo cual ya va a depender de si quieres tener estos campos traducidos, personalizados o los mantienes como están. No va a afectar al funcionamiento de Mautic, ya que lo importante en este caso es el campo alias. Indicarte que Mautic te permite crear muchos campos personalizados para los formularios y así recopilar datos que sean exclusivos para tus campañas. Por ejemplo, aquí hemos creado el campo protección de datos y aviso legal. Este campo por defecto en Mautic no viene. Vamos a editarlo para saber qué es lo que hemos hecho. Le hemos puesto una etiqueta, le hemos puesto un alias, pertenece al grupo principal, decimos que es un campo de tipo booleano. El orden es el propio nombre del campo y los demás parámetros como ya hemos visto, publicado sí, todo eso. Podríamos marcarlo como campo obligatorio y este campo, por ejemplo, lo hemos creado para utilizarlo en formularios. Por ejemplo, en este de suscríbete para recibir novedades, editamos el formulario, vamos a la pestaña campos y vemos que lo hemos añadido aquí, campo de protección de datos y aviso legal, para que se muestre en los formularios creados desde Mautic. Volvemos otra vez a campos personalizados y bueno, pues ya vemos que podemos crear campos personalizados. Desde el botón superior nuevo accederíamos y podríamos crear un nuevo campo sin ningún problema. Los tipos de campos que se pueden crear lo puedes ver aquí en tipo de datos, booleanos, campos de búsqueda, de correo electrónico, fecha, país, número, región, selección múltiple, teléfono, etcétera, etcétera. Un campo de texto, URL, zona horaria. Bueno, hay una variedad bastante habitual y necesaria pues para solicitar datos adicionales a contactos. Los campos personalizados se pueden activar o desactivar utilizando el deslizador de aquí. Podemos desactivar un campo, por ejemplo. Estos campos no estarían visibles ni accesibles desde ninguno de los formularios o lugares donde los hayamos implementado, o activar campos que tengamos desactivados por cualquier razón. Bueno, pues simplemente con este selector
los activamos o desactivamos. Luego aquí la columna esta última que muestra uno o varios iconos. Estos iconos varían dependiendo de las propiedades que tenga el campo. Aquí, por ejemplo, el campo último login tienda tiene dos iconos. El icono este de formato de índice, que lo que indica es que se puede utilizar como filtro de segmento, y el icono este de la bola del mundo, que lo que indica es que este campo se puede actualizar a través de URL utilizando el píxel de seguimiento. Otros campos aparecen con el candado, lo que indica que estos campos son nativos y no se pueden eliminar. Este campo, por ejemplo, de email que aparece con una llave, lo que indica que es un identificador único. Y así, bueno, pues puedes ver, como te indicaba, uno o varios iconos dependiendo de las propiedades que ese campo tenga, y que siempre pasando el puntero del ratón por cualquier información que tenga datos contextuales, te desplegará un bocadillo de información. Por ejemplo, aquí te está diciendo que este campo es requerido durante la cumplimentación del formulario de contacto. Entonces este campo es obligatorio, por ejemplo. Y así sucesivamente con cada campo existente. Desde aquí puedes crear uno o muchos campos y bueno, utilizarlos luego en formularios de alguna manera para capturar datos de los contactos que luego se pintarán en la ficha de contacto. Como habíamos visto en el contacto, desplegando los detalles del contacto veíamos los campos y algunos campos con datos y otros no. Luego siempre podrás utilizar estos campos que crees personalizados o los ya existentes para obtener información mediante campañas de email que envíes a los contactos u otros medios, como pueden ser a través de pop-ups en las páginas de uno de tus sitios donde quieras cambiar un dato, que sería el dato que le pides al contacto, pues por alguna cosa, ¿no? Un descargable o cualquier cosa que creas que puede ser un bonus para que el contacto esté interesado en aportar dicho dato a cambio de eso. Y además, por supuesto, puedes gamificar y aplicar puntos por cada dato adicional que el contacto te pueda facilitar, porque al final lo que vas a conseguir es tener una ficha del contacto mucho más completa de cara a embudos de venta, de conversión o lo que corresponda. Pues esto es todo con respecto a los campos personalizados. Nos vemos en la siguiente lección.